Bien, buenas tardes formalmente, saludo para todos. Hemos comenzado a grabar nuestro encuentro del día de hoy. Señores, ya estamos en la recta final. Solamente nos queda esta semana y la semana próxima. Ya hoy entramos, seguimos en el módulo 2, en la semana, la módulo 2, módulo 3, perdón, semana 2. Ya la semana que viene sería la semana 3 y la última semana de todo el diplomado y evidentemente de este módulo también. Entramos ahora en el módulo que tiene, en la semana que tiene que ver con la evaluación de los aprendizajes en entornos virtuales, diseño de evaluación y rúbrica. Es decir, que en esta semana vamos a estar trabajando sobre las evaluaciones. La semana pasada hablábamos sobre el diseño de actividades y también las evaluaciones, porque las actividades es una forma de evaluar el aprendizaje de los participantes, de los estudiantes. Hay que revisar también si está bien redactada la evaluación. Pues entonces nada, vamos a continuar conversando en la tarde de hoy. Vamos a hablar sobre la evaluación de los aprendizajes. La semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad?, sobre las evaluaciones y hoy vamos a continuar y vamos a hablar de la taxonomía de Bloom un poquito más detallado. También tenemos un pequeño videíto por ahí. Así que bien, arrancamos. Denme un momentico. ¿Cuáles son los objetivos que perseguimos? Bueno, reconocer los diferentes tipos de preguntas para el desarrollo de una prueba, desarrollar preguntas utilizando la taxonomía de Bloom y reconocer el papel de la rúbrica para evaluar a los alumnos. Eso es lo que nosotros perseguimos en el día de hoy. Bueno, el diseño de las evaluaciones. Ustedes saben que la evaluación no es más que una comprobación de los conocimientos y de las habilidades que han adquirido nuestros alumnos. Entonces, el alumno y el docente pueden medir el desempeño individual del curso y también, como le comenté, a través de la evaluación se puede medir la eficacia del contenido para medir si realmente los objetivos se han estado cumpliendo. Principalmente hay dos tipos de evaluaciones que ya nosotros le hemos visto. Está la evaluación formativa y está también la evaluación sumativa. Las evaluaciones formativas, ¿qué son? Bueno, son aquellas que se administran a lo largo del curso y proporcionan una retroalimentación de inmediato al participante. Y el objetivo de este tipo de evaluación es precisamente la retroalimentación para ayudar al participante a tener un mejor desempeño dentro de su curso. Estas evaluaciones se pueden hacer durante todo el transcurso del curso, desde el inicio, en el desarrollo, ¿verdad? Durante todo el transcurso. Entonces, ¿cuáles son las diferentes formas? Bueno, se puede hacer a través de cuestionarios, de tareas, también de, por ejemplo, preguntas al final de un capítulo, alguna encuesta, alguna presentación de resumen, alguna práctica, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ustedes tienen cuestionarios y que esos cuestionarios no son múltiples intentos, porque son un tipo de evaluación formativa. Entonces, la retroalimentación, por ejemplo, usted darle la oportunidad, calificarle y darle la oportunidad al participante de que vuelva otra vez a hacer la actividad o a cumplir con algún requerimiento X, es una forma también de la evaluación formativa, porque lo que permite es esa retroalimentación para ayudar a que el participante pues tenga un mejor desempeño. Está el otro tipo de formación, que es la formación sumativa, y este tipo de evaluación se considera ya como la parte total y está compuesta también o viene dada de la retroalimentación formativa. ¿Por qué? Porque esta evaluación sumativa es como la evaluación final. Denme un segundito. Okay. Bien, entonces le decía, aquí un ruido, pero ya se calmó. Entonces le decía que esa evaluación sumativa viene ya de las evaluaciones formativas y es generalmente esta evaluación se hace ya al final, es para ver el logro general, el nivel de progreso general del participante. Esta evaluación igual tiene que estar directamente alineada con los objetivos del curso y con los resultados de aprendizaje. Podemos decir que, por ejemplo, la evaluación formativa se puede ver con los resultados de aprendizaje parciales.
Y la evaluación sumativa es el resultado de aprendizaje global, ese resultado esperado del participante. También se pueden incluir en esa parte de evaluaciones sumativas lo que son los cuestionarios, los exámenes, por ejemplo, son un tipo de evaluación sumativa. Y en ese tipo de examen también tenemos la opción múltiple, falso verdadero, respuesta breve, completar el espacio en blanco, etcétera, etcétera. Entonces, B tienen una puntuación mayor porque representan el logro del participante en el transcurso del curso. Ahora bien, si usted durante su práctica docente practica lo que es la evaluación formativa, evaluando constantemente, usted está preparando a ese participante para la evaluación sumativa. Entonces, probablemente esas evaluaciones formativas que usted utilizó durante el año escolar o durante el curso, pues entonces va a ayudar a que en la evaluación sumativa, que es la evaluación final, pues entonces el participante tenga un mejor rendimiento. ¿Por qué? Porque ha tenido una retroalimentación constante. Y entonces eso le permite corregir quizá algún aspecto que tenga que mejorar, ¿verdad? Y motiva al participante a seguir desempeñándose de manera exitosa en el curso. Entonces, esa evaluación, ambas son sumamente importantes. Aquí está la taxonomía de Bloom, ya nosotros la vimos y hemos realizado una práctica con relación a esta taxonomía. Sin embargo, en el día de hoy es importante que la veamos de manera un poquito más detallada porque la taxonomía está ligada directamente a las evaluaciones, porque se ven los niveles de evaluación, ¿verdad? Los niveles inferiores y los niveles superiores, dependiendo de los objetivos de aprendizaje. Entonces son 6 niveles. Está el recordar, el entender, el aplicar, el analizar, el evaluar y el crear. Esos son básicamente los niveles que tenemos en esta taxonomía. Son 6. Va, recordar, entender y aplicar, que son los niveles inferiores, y los niveles superiores está analizar, evaluar y crear. Y estos niveles se utilizan para el diseño de lo que son las evaluaciones, que tienen que tener coherencia, evidentemente, con los objetivos de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, está el primer nivel, que es el de recordar. Aun cuando este es el nivel más bajo de la taxonomía, es crucial para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque ayuda, no es que nos vamos a quedar ahí en recordar, pero es importante para el aprendizaje porque ayuda o se evidencia la memoria, donde se pueden producir definiciones, se pueden recordar hechos, se pueden recordar listado, y esto puede ayudar a la comprensión de algún material o del curso en sentido general. Entonces, cuando redactamos actividades, buenas tardes, maestra. Cuando redactamos actividades, pues entonces utilizamos verbos. Mire cuáles son los verbos utilizados para recordar. Ahí están en pantalla. Como por ejemplo, reconocer, listar, escribir, identificar, recuperar, denominar, localizar, encontrar. Son algunos verbos que se trabajan en este primer nivel de la taxonomía, que es el de recordar. Luego entonces viene el segundo nivel, que es el de comprender, que no es más que entender, ¿verdad? La comprensión construye la relación y une el conocimiento. Los estudiantes en este proceso, ¿verdad? Pueden quizá explicar o describir. No hay problema, maestra. Pueden, como le digo, explicar o describir. Entonces, pueden establecer relaciones de diferentes funciones, sean escritas o sean gráficas. Entonces, para comprender, hay unos verbos también, miren los verbos aquí,
que nos pueden ayudar a nosotros a redactar. Mírenlo aquí. Interpretar, resumir, inferir, comparar, clasificar, explicar, ejemplificar, parafrasear. Entonces, cuando utilizamos estos verbos, entonces estamos en el segundo nivel de la taxonomía, que es buscando el comprender. Luego está entonces el de aplicar, que sería el tercer nivel. Y el aplicar no es más que poder implementar. ¿Y cómo se implementa? Bueno, a través de presentaciones, una simulación, algún modelo, ¿verdad? De lo que se ha adquirido o de lo que se ha aprendido. Y también para esto hay verbos para poder aplicar. Mírenlo ahí. Implementar, desempeñar, usar, ejecutar, operar, cargar, jugar, correr. A mí me gusta mucho el aplicar, porque el aplicar le da la oportunidad al participante de llevarlo, de aplicar, ¿verdad?, lo aprendido, de llevarlo a un nivel superior, que no solamente se quedó en el recordar o en el comprender, sino que puede demostrar de que es competente aplicando lo aprendido. También hay otros elementos que están superiores, que lo vamos a ver ahora, que sería el siguiente nivel, y es el de analizar. Y el de analizar no es más que descomponer los conceptos materiales, ¿verdad? Y poder diferenciar, organizar y atribuir, así como búsqueda de diferentes conceptos y poder establecer una relación entre uno y otro, poder presentar un análisis y llegar a una conclusión. Ese es otro nivel de la taxonomía. Y ahí también tenemos cuáles son los verbos como clave para lo que es analizar, comparar, organizar, atribuir, integrar, encontrar, delinear, estructurar, validar. También tenemos el otro nivel que es el de evaluar. Y cuando evaluamos, ¿qué hacemos? Hacemos juicio en base a la comprobación y a la crítica. Por ejemplo, miren los verbos que podemos utilizar para poder evaluar, para ese nivel. Por ejemplo, y creo que se lo comenté a ustedes, ¿cómo uno comprueba? Por ejemplo, dentro de los proyectos, ustedes saben que yo doy clase de grado y hay un proyecto final. Y entonces, a veces yo pongo a los mismos colaboradores o a los mismos participantes a evaluar el trabajo del otro. ¿Por qué? Porque si por ejemplo, y casi siempre se hace a los participantes que han tenido buen desempeño. Entonces, esa persona, si está en este nivel de la taxonomía, ¿verdad? No solamente recordó el contenido, ni tampoco comprendió el contenido, no solamente pudo aplicar el contenido, sino que está en la capacidad de identificar áreas de mejora del mismo proyecto. Eso quiere decir que tiene un nivel de competencia mucho más elevado, mucho más amplio, porque supera los demás niveles. No solamente puede recordar, no solamente puede aplicar, no solamente puede diseñar, sino que las competencias se forjó tanto en ese participante que está
en la capacidad de poder evaluar a otros, incluso ayudar a otros cuando algunos tienen alguna oportunidad de mejora. Entonces es interesante cómo podemos utilizar, dice Marlene, coevaluación. Muy bien, maestra, sí. Coevaluación es correcto. Donde podemos, pero para tú poder coevaluar, tú tienes que tener la capacidad, o sea, tienes que tener el conocimiento de lo que tú estás evaluando. Entonces, eso ayuda mucho para desarrollar competencias. Muy bien. Entonces, estos son, vamos a ver bueno, ahí están ya los verbos clave para evaluar: revisar, probar, detectar, publicar, colaborar, experimentar, criticar. Muy bien. Entonces, estos son los niveles de la taxonomía de Bloom. 3 niveles inferiores y 3 niveles superiores. ¿Verdad? Dentro de los niveles ya vimos que tenemos recordar, entender y aplicar, y tenemos analizar, evaluar y crear. En la parte de crear, ya no solamente la persona puede evaluar, sino que tiene la capacidad de, a partir de su nueva experiencia, crear, poner en práctica todo lo relacionado con el contenido que aprendió. Bien, entonces vamos a hablar un poco ahora sobre la rúbrica como instrumento para la formación. Este tema no es desconocido totalmente por ustedes, porque de hecho aquí en el curso tenemos rúbricas para calificar algunas de las actividades. Entonces vamos a ver cuáles son las ventajas de esa rúbrica. Vamos a ver qué es una rúbrica, etcétera, etcétera, y cómo nosotros la podemos utilizar. La rúbrica no es más que son herramientas que nos ayudan a nosotros a articular las expectativas sobre una tarea o un conjunto de tareas. ¿A través de qué? De unos criterios de evaluación y la descripción de los niveles de calidad de cada criterio. Los criterios de evaluación son los principios de que el evaluador va a tener en cuenta a la hora de determinar la calidad del trabajo del estudiante. Puede ser también una lista de indicadores. Ustedes, por ejemplo, trabajan con indicadores con los estudiantes, ¿verdad? Entonces, esa lista de indicadores te permiten a ti ver, al momento de evaluar, si las expectativas con relación al desempeño de ese estudiante, pues, ¿cómo va? Si la superó, si no la superó, si cumple, si no cumple, si está en un nivel superior o si está en un nivel inferior. Entonces, las rúbricas nos ayudan a nosotros a evaluar las actividades, ¿verdad? Para ver las expectativas que se espera de esa actividad. ¿A través de qué? De criterios de evaluación y una descripción de los niveles de calidad de cada criterio. Los criterios de evaluación son los principios que nosotros utilizamos y esos criterios evidentemente tienen que estar en coherencia con los objetivos o con los resultados de aprendizaje, que son los que apuntan al desarrollo de las competencias. Se pueden expresar esos criterios de manera cualitativa o también de manera cuantitativa y se le da un peso a cada nivel, a cada criterio, dependiendo de la importancia de cada criterio, de lo que se espera evaluar. Hay diferentes tipos de rúbrica. Ustedes la pueden buscar en internet, van a ver diferentes modelos. Están las rúbricas holísticas y están las rúbricas analíticas. Las holísticas son las que proporcionan una valoración general, sin proporcionar una retroalimentación detallada sobre los puntos fuertes y los puntos débiles. Es decir, que no se definen los criterios de evaluación en lo que se pueda dividir la tarea, ni sus respectivos niveles de forma específica. Mientras que la rúbrica analítica permite juzgar de forma precisa e indicar los criterios concretos con que compone la tarea, sus niveles y la descripción cualitativa, con el fin de que de poder evaluar las diferentes dimensiones del trabajo que usted está calificando.
Yo he visto rúbricas y no son mis preferidas. Bueno, todo va a depender del curso y de la actividad. Pero miren, yo he visto rúbricas que son muy generales. Por ejemplo, no tienen una descripción en sí de cada uno de los niveles que se espera, sino, por ejemplo, muy bueno, malo, regular, deficiente, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista, cuando nosotros diseñamos rúbricas, para que las rúbricas sean lo más eficiente posible, deben tener los criterios de desempeño, deben tener la descripción de los niveles, de lo que se espera. Y no con relación al sentido general, sino con la competencia. Bueno, eso también va a depender cuando estamos formando por competencia. Porque cuando estamos formando por competencia, hay unos indicadores específicos que nos dicen a nosotros. Por ejemplo, yo doy una clase y bueno, dentro de las clases del curso, ¿verdad? Está el tema de análisis y descripción de puesto. Por ejemplo, uno de los temas que yo doy, análisis y descripción de puesto. Entonces, una de las competencias que se quiere formar o un resultado de aprendizaje, recordemos que las competencias están formadas por resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje son parciales, que son como los productos que se van entregando para poder lograr una competencia. Pues entonces, vamos a suponer que un resultado de aprendizaje es que pueda diferenciar, establecer la diferencia entre análisis, descripción y perfil del puesto de ese tema. Eso es un resultado de aprendizaje. Diferenciar lo que es análisis, descripción y perfil del puesto. Entonces, hay una serie de actividades, evidentemente, que lo van a empujar a lograr ese objetivo de aprendizaje. Pero a la hora de yo evaluar, yo tengo en la rúbrica que en la definición, ¿verdad?, de los niveles, por ejemplo, si le pongo excelente, dice el nivel o la descripción sería diferencia o establece la diferencia o puede diferenciar lo que es análisis, descripción y perfil del puesto. Un segundo nivel o un nivel más bajito, por ejemplo, ¿verdad? Es establece diferencia entre el análisis, sin embargo, se le dificulta entender los elementos del perfil del puesto, que será un nivel más bajito. Y el tercer nivel o el nivel más bajito sería no puede diferenciar o no diferencia entre análisis, descripción y perfil. Es decir, cuando hacemos rúbricas de manera detallada, apuntando al resultado de aprendizaje o a la competencia, pues entonces podemos evaluar de manera objetiva. Entonces, hay rúbricas que yo he visto por ahí, en sentido general, en internet, no sé, en otros cursos, donde desde mi punto de vista no es un instrumento totalmente como válido para la evaluación. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, para que la rúbrica sea totalmente útil, tiene que tener descripciones claras y tienen que estar apegadas al resultado de aprendizaje o a la competencia que se esté evaluando. Porque si no, entonces pierde sentido. No le puedo decir que quizás esas rúbricas que son de manera general, pues facilitan un poquito el trabajo del docente, pero igual pienso que tienen que ser mejoradas. Entonces, las rúbricas analíticas son como las más adecuadas, donde quizá uno pueda estructurarla de manera más explícita, más detallada y apuntando a cada competencia de manera particular. Cuando elijamos los elementos, hay que tomar en cuenta que deben ser elementos que sean significativos para el aprendizaje. Por ejemplo, yo tengo una observación. Ustedes saben que es un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y es un secretico aquí entre nosotros. Dentro de las actividades que hay aquí en la plataforma, ustedes recuerdan que hay una de las actividades que el criterio de la rúbrica era que había que hacerla en grupo, en un debate, ¿recuerdan? ¿Quién me dice?
Sí, maestro, hicimos un debate en grupo. Hay una rúbrica ahí que no la hemos hecho, pero un debate lo hicimos en grupo. Ajá, sí, que los criterios, cuando yo me refiero es que los criterios de yo evaluarlo a ustedes, de ese debate, decía que tenía que ser grupo de tres. Sí, Que si era grupo de tres o grupo de dos, pues entonces la calificación era menos, ¿verdad? Decía eso. En la medida que uno va practicando, pues uno va teniendo observaciones. Entonces, para mí particularmente, ¿verdad? Ese es un criterio que no necesariamente, ajá, y si se incluía después también menos, exactamente. Entonces, al momento de uno crear rúbricas, los criterios tienen que ser criterios significativos. Por ejemplo, ok, la actividad es en grupo, pero ¿qué pasa con aquellos estudiantes o aquellos, vamos a suponer, cursos, ¿verdad? Donde no alcanzaban la cantidad de tres participantes. Si es un curso impar, por ejemplo, o por o X o Y, no alcanzaban la cantidad, es un elemento que escapa del mismo aprendizaje del participante. Hubieron aquí personas, por ejemplo, que tuvieron que hacerlo de dos. Entonces es un elemento externo que no necesariamente aporta un aprendizaje significativo al participante y que escapa del participante. Es una sugerencia que yo tengo para la coordinación del diplomado, verificar ese criterio. Sí, los criterios pueden ser flexibles, pero a lo que yo me refiero, que quizás eso no fue, yo si lo hubiese diseñado, ese no es criterio, yo no lo pongo. O quizás lo hubiese dejado, pero hubiese añadido otros criterios, no quizá con tanto peso para ese, porque también es fácil de alcanzarlo. Simplemente es agregarse en grupo y ya para X fecha. Entonces, ese criterio de manera particular, y eso quizá en algún momento lo vamos a ver, los docentes de este diplomado, pero ese criterio es para que ustedes más o menos tengan una idea. Ese criterio de manera particular, yo no le hubiese dado tanto peso, o si lo siguiera necesariamente en grupo, pues se deja, pero se añaden otros criterios que pudieran ser más significativos y que apuntaran quizá un esfuerzo mayor también para el participante, porque quizá formular el grupo, pues eso quizás no lleva un esfuerzo tan extraordinario para el aprendizaje. Entonces, los criterios de la rúbrica deben ser criterios que aporten realmente a un aprendizaje significativo. Bien, eso es para que tengan más o menos una idea. Entonces, ¿cómo vamos a ver las evaluaciones formativas con la parte de la rúbrica? Hay una definición de López Pastor, dice que todo proceso, la define como todo proceso de constatación, evaluación y toma de decisiones, cuya finalidad es optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene lugar desde una perspectiva humanizadora y no como un mero fin calificador. La característica, ¿verdad?, es que posibilita a los docentes comunicar las expectativas sobre una tarea, proporciona retroalimentación a través de esta y se califica el producto final. La principal característica de una rúbrica es precisamente la retroalimentación. ¿Y qué pasa cuando quizás también calificamos una tarea ahí aplica lo que decía la maestra, la flexibilidad a cierto punto? ¿Qué pasa cuando calificamos una tarea con la rúbrica, pero la evidencia o el comportamiento o el indicador no se ajusta con el desempeño del participante porque no está dentro de la lista de verificación? ¿Qué pasaría ahí? Por ejemplo, ustedes saben que la rúbrica es cerrada hasta cierto punto, donde tiene diferentes niveles. Entonces, ¿qué pasa cuando el desempeño del participante, cuando el desempeño del estudiante no está descrito en uno de los renglones que nos toca calificar? Entonces ahí hay que aplicar la parte del sentido común y también ser un poco flexible dependiendo. Porque de repente usted hace la rúbrica con 4 indicadores o 4 comportamientos, pero usted no está considerando todos los posibles escenarios. Entonces,
existe un participante que rompe con ese paradigma y el comportamiento o el entregable no necesariamente responde a esos criterios que están ahí. Entonces hay que tratar de ajustarlo al que más responda, pero cuando se escapa, ahí usted tiene que entonces rediseñar o reevaluar o ver de qué forma usted va a calificar ese participante. Porque a veces hay participantes que rompen con esos paradigmas, rompen con esos criterios. Bien, entonces continuamos. ¿Cuál sería las buenas prácticas para diseñar la rúbrica? Hay autores, el mismo material lo propone. Dice a Lady, me recuerda el instructivo para valorar los cuadernillos que no se ajustaban al desempeño de los estudiantes. Ahí hay una situación, maestra, exactamente. Hay una situación. Porque entonces ahí hay que chequear, ver qué alternativa se puede buscar que ajuste para una siguiente modificar ese cuadernillo o modificar esos indicadores, porque a veces eso pasa. Bien. Es una herramienta interesante la rúbrica, pero como les digo, también hay que verlo desde el punto de vista general. Esas pequeñas cosas que se pueden dar. Entonces, vamos a ver la creación y el diseño de lo que es la rúbrica. Muchos autores, unos autores dicen que involucrar a los alumnos en la creación de la rúbrica puede generar beneficios, como mayor entendimiento de los criterios de evaluación. Mira, eso sería una buena práctica. Eso sería una buena práctica. Ojalá en algún momento nosotros podamos hacerlo con nuestros estudiantes, de diseñar cuáles son los criterios de evaluación, o sea, que ellos sean partícipes, porque de esa forma ellos pueden, ¿verdad?, entender mejor cuáles son esos criterios. Entonces, la co-creación de rúbrica entre docente y estudiante pueden incrementar la propia eficacia como instrumento de evaluación. Y eso es verdad, porque ellos mismos se están poniendo los estándares. Generalmente las rúbricas vienen dadas ya, de acuerdo a los objetivos de aprendizaje, a la complejidad de las actividades, etcétera, etcétera. Los estudiantes no tienen como esa participación, pero sería interesante, sería bueno que en algún momento nosotros, cuando nos toque la experiencia, podamos involucrar a los participantes a crear esos criterios de evaluación. De qué opinión le merece o qué criterio ellos responden o proponen de cómo debería evaluarse un trabajo o cómo debería evaluarse una X tarea. Esa sería una muy buena práctica. ¿A qué ayuda la rúbrica? ¿Cuáles son algunas de las ventajas? Algunas de las ventajas es la transparencia. ¿Por qué? Porque ahí se trata de hacer lo más objetivo posible. Los estudiantes son conscientes del proceso de aprendizaje acerca de las expectativas e intereses tanto de los alumnos como de los docentes. Entonces, el participante está claro de qué es lo que se espera de él y puede identificar fácilmente cuáles son las expectativas del profesor. Entonces, la rúbrica ayuda a la transparencia. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, han dicho o hemos estudiado, ese profesor se cogió conmigo. O estudiantes que le dicen a uno, señores, yo he tenido estudiantes, no, ese profesor se cogió conmigo, ese profesor, cuando uno como docente no tiene ningún tipo de interés de nada, porque ¿qué uno va a estar con esa situación de que cogiéndose con eso no se usa? De que cogiéndose con un estudiante por X o por Y, o no, al contrario, los docentes tenemos esta labor bonita de enseñar, de ayudar a otros. Entonces, pero hay estudiantes que lo toman desde otro, digo, también hay profesores que tienen una personalidad que no es como tan fácil de manejar. Entonces uno como estudiante lo puede malinterpretar. Pero la rúbrica ayuda a evitar esos malentendidos, a la transparencia. Cuando yo, por ejemplo, estoy en la clase de grado de los estudiantes universitarios y vuelvo a lo digo, para el proyecto final,
el proyecto final tiene 5 requerimientos. Entonces yo les socializo a ellos qué se va a tomar en cuenta en cada uno de esos requerimientos desde el primer día. Desde el primer día les he socializado qué es lo que se va a tomar en cuenta para calificar ese trabajo final o ese proyecto final. ¿Qué se espera en el requerimiento número 1? ¿Qué se espera en el requerimiento número 2? ¿Qué se espera en el requerimiento número 3? El requerimiento 4 y el requerimiento 5. Tiene 5 requerimientos. ¿Qué es lo que se espera en cada uno de esos requerimientos para que ellos puedan tener un desempeño exitoso? Entonces, eso ayuda a lo que es la transparencia. También reduce la ansiedad ante la evaluación. ¿Por qué? Porque al participante saber cómo va a ser evaluado, pues esto puede generar un entendimiento de ellos más fácil a lo que ellos tienen que lograr en la evaluación. Entonces, eso ayuda, aunque ya yo sé qué es lo que yo tengo que hacer. No hay un elemento sorpresivo. No está hasta cierto punto el elemento sorpresa, sino que el participante sabe ya cómo va a ser evaluado. Y en base a esos criterios, en base a esa evaluación que se le va a hacer, pues entonces puede reducir los niveles de estrés, porque desde el principio sabe cuál es el compromiso y qué es lo que tiene que hacer para poder lograr tener un buen desempeño. Los estudiantes se sienten mucho más seguros y mucho más en mayor confianza a la hora de enfrentar cualquier situación, por lo cual van a ser calificados. Entonces, eso ayuda a que la ansiedad baje. No hay elemento sorpresa, todo está fríamente calculado, yo sé lo que se espera de mí, yo sé cuáles son los criterios que van a tomar en cuenta, por lo tanto, yo puedo ajustar mi accionar con relación a esa rúbrica o a relación a esa evaluación. Entonces, la rúbrica ayuda a la transparencia, pero también reduce esa parte de la ansiedad con relación a la evaluación. Bien, en la universidad, por ejemplo, cuando estábamos estudiando la licenciatura, en el caso mío, o cuando estaba haciendo la maestría, yo tenía una profesora, dos profesoras, que siempre socializaban la rúbrica de evaluación, de cuáles eran los criterios generalmente para el proyecto final, de cuáles eran los criterios y para la exposición también. Yo recuerdo que uno de los elementos que ella tomaba en cuenta era la presentación de la exposición. O sea, si tú fuiste vestido de una, o sea, si tú fuiste como en jean, sport y cosas así, eso tomaba en cuenta. Porque era una actividad, era una presentación del proyecto final, de un ambiente de oficina hasta cierto punto, entonces tú tenías que tener cierta etiqueta. Entonces todo eso estaba en la rúbrica, pero eso no eran elementos sorpresa, sino que desde el principio esos criterios eran socializados. Entonces ya el participante sabía que para esa presentación, por poner un ejemplo, tenía que ir vestido de X forma. Se tomaba en cuenta también el tiempo, la calidad de la presentación, cómo manejaba la audiencia, o sea, una serie de criterios que a lo que yo quiero referirle es que no había el elemento sorpresa, sino que los participantes ya sabían cómo iban a ser evaluados. Y eso hacía que uno se ajustara y que uno tuviera un mejor desempeño, porque ya tú sabes los criterios de evaluación. Dentro de mi práctica, el primer día también no es una rúbrica per se, pero sí yo comparto un documento que yo le llamo la agenda. No sé si se lo he dicho a ustedes. Y en esa agenda dicen todas las instrucciones que tienen que tener los participantes para desarrollar la actividad. No es una rúbrica per se porque no tiene peso, o sea, no tiene calificación, ni está clasificado por indicadores, pero sí es un documento que le orienta a ellos qué ellos deben de hacer para poder alcanzar los puntos de esas actividades. Tienen que enviar un resumen de tal parte, hacerlo, por ejemplo, a mano, enviarlo por tal lugar, a correo electrónico, por este correo, de tal forma. Se le facilitan los criterios y eso entonces hace que el participante tenga un mayor compromiso. Esta parte también, vamos a ver
la autorregulación. Vamos a comentar un poco sobre la autorregulación. ¿Qué es la autorregulación? Bueno, es el control que el sujeto realiza sobre su pensamiento, acciones, emoción y motivación. Cuando, por ejemplo, hay una retroalimentación sobre algún trabajo, sobre alguna actividad, ahí usted utilizando alguna rúbrica, la persona puede entonces autorregularse, es decir, hacer los ajustes necesarios para alcanzar ese rendimiento. Puede realizar esos ajustes para obtener el rendimiento adecuado. Por eso es que la rúbrica también incrementa lo que es la autoeficacia. Y la autoeficacia es la creencia que tiene el alumno con relación a sus propias capacidades para alcanzar una meta. No está relacionado con la capacidad en sí, sino que está relacionado con la percepción que tiene el estudiante de dicha capacidad. Cuando usted le presenta los criterios, pueden darse dos escenarios. Uno, que él lo diga, no, por eso es sumamente fácil. Reconoce sus capacidades y dice, eso yo lo logro. Y otro puede hacer que diga, bueno, aquí hay que trabajar duro. Esto es un reto para mí. Entonces sale lo que es una motivación intrínseca para poder lograr esa tarea. Entonces se incrementa lo que es la autoeficiencia, que es la percepción que tiene el estudiante de dicha capacidad. Entonces, cuando usted muestra esos criterios, pueden tener esos dos escenarios. Uno, que el estudiante lo vea sumamente fácil, diga, no, pero eso lo logró cualquiera. Eso, no, eso es lo que hay que hacer. Perfecto, excelente. Y otro, que él lo vea como un reto. Entonces reflexione, diga, bueno, aquí yo voy a tener que fajarme, aquí yo voy a tener, porque mira cuáles son los criterios por los cuales voy a ser evaluado. Entonces eso ayuda a que sea mucho más perseverante y que se entregue más en su aprendizaje. ¿Cuáles son algunos pasos prácticos para poder implementarla? Lo primero es que una rúbrica tiene sus propias características y el objetivo principal es la retroalimentación. Entonces, como yo le decía al principio, si esa rúbrica no está ligada a un objetivo de aprendizaje o a un resultado de aprendizaje o a la competencia, dependiendo cómo se utilice la evaluación, pues entonces pierde sentido, pierde sentido. Entonces hay que identificar claramente el objetivo que tiene la tarea y cómo debe cómo debe ser esta. Si yo lo que quiero es, por ejemplo, que usted sepa hacer un levantamiento, vamos a poner un levantamiento, vamos a poner un levantamiento de riesgos laborales, por poner un ejemplo. Si ese es el resultado de aprendizaje, ¿verdad? Pues entonces los indicadores tienen que estar atados a la calidad, a la información de ese levantamiento. Si yo lo que quiero es que la persona sepa la diferencia entre lo que es el proceso de reclutamiento y el proceso de selección, por ejemplo, pues entonces los indicadores, los criterios tienen que estar atados a eso. Si yo lo que quiero que sepa, que el estudiante sepa la diferencia entre fracciones propias y fracciones impropias, pues entonces mis criterios de evaluación tienen que estar apegados a eso. Entonces lo primero que hay que hacer es identificar bien cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué tiene que hacer la tarea y cómo debe ser esta tarea? Entonces, en base a eso, se definen los criterios de evaluación y a continuación se definen los diferentes niveles. Bien, luego entonces viene el desarrollo de la explicación y de las actividades, donde los alumnos deben de conocer estos criterios y la relación de nivel de calidad de cada uno de esos criterios. Como yo le comenté, yo tengo lo que es la agenda, por ejemplo, que no es una rúbrica per se, pero sí
guía al participante porque tiene los criterios que se espera de él en cada uno de los encuentros que yo doy. Luego viene ya el tercer paso, que es la parte del resultado y la calificación, que a pesar de que se haya evaluado la tarea a lo largo de todo el proceso, se llega a un punto en que igualmente se evalúa el resultado global a través de la autoevaluación y también de la evaluación entre pares. Entonces, para esto es importante las rúbricas. Ahora vamos a ver el diseño de actividades para la autogestión y el desarrollo de competencias, que también va muy ligado. Compartimos un concepto aquí, el concepto de autogestión, que significa la gestión por uno mismo, administrar de forma autónoma. Entonces, ¿cómo uno lo hace? A través del establecimiento de metas, de la planificación, del seguimiento de tareas, del autodesarrollo y la programación. Algunos principios relacionados es el perfil profesional. Por ejemplo, yo siempre digo que las universidades debemos estar enfocados en desarrollar competencias. Por ejemplo, yo soy del área de negocio. Nosotros debemos de saber cuáles son las competencias que están pidiendo las empresas. ¿Qué habilidades necesitan las empresas? ¿Cuáles son las competencias más requeridas o más importantes dentro de las organizaciones? Y en base a esas competencias, nosotros somos los que debemos que diseñar los diferentes mecanismos o las diferentes materias o pensos o herramientas que nos permitan a nosotros desarrollar las competencias en los participantes, en los estudiantes de grado, en este caso, por ejemplo. Porque esos estudiantes de grado son los que van a ir al mercado laboral. Entonces, a veces pasa de que hay estudiantes de grado que pasan por las universidades, pero al final, cuando salen, no son competentes, porque probablemente los programas no están orientados a desarrollar las competencias necesarias, o quizás tienen alguna competencia, pero no necesariamente la que el mercado demanda. Entonces, la formación en la parte del perfil profesional de hoy en día debe estar alineada a los requerimientos de las organizaciones. Debemos de saber, siempre lo digo, qué quieren las empresas, en el caso mío, que soy de esa área, qué quieren las empresas, cuáles son las competencias que están exigiendo para en esa misma necesidad podemos rediseñar los planes de estudio de los estudiantes para formar esas competencias, para darle o formar las competencias que realmente las organizaciones están requiriendo. Entonces, debe de haber una coherencia total. Entonces, en el perfil profesional se contemplan las competencias, su dominio, sus áreas, sus tareas y los ámbitos de desempeño. Igual también que la sistematización de experiencia, porque la experiencia ayuda a formar esas competencias. En la medida que estamos expuestos a determinados escenarios, en esa misma medida pues vamos a formando lo que son esas competencias. Y eso también viene reflejado ¿dónde? En el proceso de evaluación. Hemos visto las diferentes evaluaciones. Sabemos que hay evaluaciones diagnósticas, que ahí usted puede medir las competencias que tienen los participantes con relación a el contenido que se va a trabajar. Y este tipo de evaluación diagnóstica, básicamente, ¿verdad? Lo que mide son las competencias previas para ver qué tanto esos participantes están en el nivel esperado quizá del curso. Usted puede poder hacer los ajustes necesarios. Las evaluaciones formativas, que ya nosotros sabemos qué tipo de formación, qué es lo que se busca con este tipo de formación. La sumativa, la evaluación de cierre, la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Ahora, ¿qué sería lo interesante? Es que esas evaluaciones estén diseñadas basadas en competencias y que para tú evaluar esas competencias, tú tengas una rúbrica donde estén los criterios y los niveles de cada uno de esos criterios. En resumida cuenta, ese sería lo adecuado. Y nosotros como docente, al momento de diseñar evaluaciones, tenemos que tomar esa parte en cuenta, de cuáles son realmente las competencias, qué tipo de evaluación voy a tener
para poder enlazar con esas competencias y diseñar la rúbrica de esas competencias con los criterios y con los niveles de desempeño esperados. Bien. Estimados participantes, hemos llegado al término de la clase del día de hoy. Agradecerle por su asistencia y participación, recomendarle como siempre revisar las asignaciones que tenemos pendiente con el objetivo de llevar el curso a un buen ritmo. Cualquier inquietud, cualquier duda, recuerden que pueden utilizar las vías correspondientes. Nos vemos en un próximo encuentro. Cuídense mucho. Hasta la próxima.